Bien, vamos a hacer la práctica de conectar un diodo a una pila, una práctica bastante sencilla, pero en la que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando conectamos la pila directamente, el diodo directamente a una pila. Bueno, antes de nada tenemos que saber que el diodo es un elemento electrónico polarizado. Eso significa que tiene dos polos, uno el positivo o ánodo y el otro el negativo o cátodo. Y no podemos conectarlo a la pila como nos dé la gana. Si yo lo conecto erróneamente, no me va a funcionar. ¿Vale? Entonces tenemos que conectar el positivo del diodo con el positivo de la pila y el negativo del diodo con el negativo de la pila. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer eso. Vamos a, con un cable rojo indicando positivo, vamos a colocar el positivo del ánodo del LED y aquí conectamos el negativo. Y ya lo tenemos conectado, los dos terminales del LED están conectados con los dos terminales de la pila. Vamos a iniciar la simulación y vemos que se nos estalla, que se nos funde. Si lo hubiéramos hecho en la realidad, se nos hubiera fundido el LED. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Todo el voltaje de la pila está yendo hacia el LED. Y como vemos también, la corriente que pasa a través del LED es de 915 miliamperios, mientras que lo máximo es de 20 miliamperios. Bien, si todo el voltaje está sobre el LED, tenemos que buscar de alguna manera, con una resistencia, que conectada al circuito nos permita repartir el voltaje de la pila entre el LED y la resistencia. De esta manera, los 9 voltios no irán todos sobre el LED. Irá una parte a la resistencia y una parte al LED. ¿Cuánto es lo que necesitamos para que vaya al LED? 1,9. ¿Por qué? Ahora lo veremos. ¿Qué valor tiene la resistencia para que eso ocurra? No lo sabemos. Vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje se debe medir en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Por otro lado, nos dicen que un LED rojo puede soportar hasta 1,9 voltios. Y nosotros le estábamos poniendo 9. Era demasiado para el LED. Y además sabemos que la corriente máxima que debe pasar por un LED es de 20 miliamperios. Como en la ley de Ohm la intensidad debe venir en amperios, no en miliamperios, tenemos que hacer la conversión. 20 miliamperios son 0,02 amperios. Bien, el circuito que nosotros queremos hacer entonces es algo tal que así, de forma esquemática. Aquí está la pila de 9 voltios, este es el diodo LED y esta es una resistencia que le vamos a poner que no sabemos el valor y que tenemos que calcular. Como el voltaje de la fuente se va a repartir entre ambos, la suma de ambos voltajes tiene que dar el voltaje de la fuente, lógicamente. Es decir, si el voltaje de la fuente es 9, aquí llegarán 1,9, que es lo máximo que puede soportar, y aquí tiene que llegar el resto, hasta llegar a 9. ¿Vale? Bien, la fórmula es esta. Y conocemos el voltaje de la fuente, que es 9. Conocemos el voltaje del LED, que es 1,9. Pero no conocemos el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia, podríamos decir, hombre, si lo conocemos, es la resta entre 9 y 1,9. ¿Vale? Que serían 7,1, si no, exacto, 7,1 voltios. Bien, pero ¿de cuánto es el valor de la resistencia? Bueno, pues si seguimos con la fórmula, el voltaje de la resistencia es I por la resistencia. ¿Vale? Sustituyendo esto en esta fórmula, voltaje de la fuente menos voltaje del LED es igual a I por resistencia. Como conocemos I, pero no R, R la dejamos sola en un solo miembro y todo lo pasamos al otro miembro y nos queda esto. Sustituimos los valores que conocemos, 9 menos 1,9 partido de 0,02. Y eso nos da 355 ohmios. Ese es el valor de la resistencia que nosotros tenemos que poner para proteger al diodo. Pero si queremos ser más precisos, sabemos que no existen resistencias de cualquier valor. Hay una tabla de resistencias que se comercian, que se comercializan. ¿Vale? La más cercana al valor que nosotros hemos obtenido es la de 390, así que será ese el valor de la resistencia que nosotros vamos a poner. Muy bien, pues venimos aquí, le decimos que es 390 ohmios, cuidado, hay que cambiar esto aquí, y la vamos a intercalar entre la pila y el diodo.
Da igual si ponemos primero la resistencia y después el diodo, es decir, si sale la corriente pasa primero por la resistencia y después va al diodo y después regresa por aquí. Uy, perdón, que aquí me estoy equivocando. Este va aquí. Da igual si la ponemos antes del diodo o después. ¿Vale? Va a funcionar de todas formas. Este lo voy a pintar de negro, siguiendo siempre la convención. Y ahora que ya tenemos una resistencia que la está protegiendo, supuestamente, al darle a iniciar simulación debe funcionar bien. Efectivamente, ahora ya no hay problema, no está ya. Esta resistencia está protegiendo al LED y se llama resistencia de polarización. Pues listo, ya lo tenemos todo.